Queridísimos radio oyentes de la emisora católica de Radio Católica de la ciudad de Cuenca y otras poblaciones que la captan con especial interés. El tiempo corre, los días se encienden y se apagan, con suerte o sin ella, con ciertas desgracias, molestias, pero también júbilos y albricias. ¿Por qué fijarnos solo en lo negativo? Pero así es también la vida. Queridos radio escuchas, empecemos indicando una silueta, dibujándola si quieren ustedes, de el presbítero que dio honra a la en entonces diócesis de Cuenca, Jesús Arriaga. La suerte de los pueblos, decía Jaime Balmes, está vinculada a los sacerdotes. Jesús Arriaga se distinguió como sacerdote y maestro. Sacerdote en el sentido jesucristino y puro del vocablo. Maestro, porque cada acción suya, cada palabra suya, día tras día, fue como el prodigarse de la semilla desde la mano generosa del sembrador, repleta de ella. Y fue sacerdote, así que fue apóstol y misionero, caridad y sacrificio, meditación y ejemplo. Y fue sacerdote ciertamente. El odio, pues, no tuvo cabida entre sus sentimientos. Y fue maestro en el colegio y en el seminario, entre sus colegas y entre sus amigos, para sus discípulos y para sus conciudadanos. Para ser sacerdote o presbítero, despojóse primero del humano ropaje del amor propio, entregándose al amor para los demás. Solo así pudo serlo en realidad y a plenitud. No cabe duda, estudió, meditó, oró, la teología, el evangelio, el amor. Terminó el seminario y al haberlo culminado con todos los merecimientos, ordenóse sacerdote. Fuese entonces a cumplir el divino mandato de id y predicad en las campiñas de Azogues y de Paute. Luego viajó también al Perú. Allá en Lima continuó con su labor de apóstol. Y nunca, ni en Lima, ni en Azogues, ni en Paute, ni en la campiña, ni en la ciudad, ni en el campo, dejó de leer, de estudiar, de instruirse diariamente
constantemente, dando así sosiego a su espíritu sediento de conocimientos. Cuando regresó a Cuenca, se convirtió en el maestro sin dejar de ser el sacerdote y muy por lo contrario, como una continuación de su ejercicio sacerdotal. Había adquirido a través de nutrir su talento en las obras de los más grandes clásicos, conocimientos profundos en diversas ciencias. Investigó con hondura en la prehistoria y en la historia americanas. Conocía varios idiomas. Fue profesor de estos durante varios años y así, además, al conocerlos, leyó las más grandes obras de literatura universal en sus propias fuentes. Daba con docta facilidad datos y pormenores sobre distintos tópicos del saber humano. Su conversación instruía, clarificaba, proporcionaba normas sin jactancias ni actitudes displicentes. Metódico, anduvo siempre por el camino de la disciplina, con costumbres sanas, ceñidas con estrictez a sus múltiples obligaciones. De la cátedra del colegio a la cátedra sagrada, de estas a la biblioteca también, al estudio, luego al jardín a comulgar entre las flores y su perfume, con la naturaleza y la meditación, siempre desde luego con el libro entre las manos. A lo largo de su vida, Jesús Arriaga, sacerdote y maestro, restañó las heridas que producen en el alma la orfandad y la miseria, el dolor y el sufrir, y proporcionó además luz y claridad a los espíritus ávidos de éstas. Bueno y manso por temperamento, Jesús Arriaga, a pesar de ello, no se detenía en el titubeo cuando el error o los defectos de alguien eran puestos delante suyo, calificándolos con su nombre exacto, enérgicamente, eso sí, y sin subterfugios ni contemplaciones. Cuando los años pasaron y poco a poco fueron doblegando su vida, Arriaga, con su inagotable avidez por el estudio, seguía leyendo. Ya casi no podía salir de su casa. En esta se lo encontraba siempre en oración, orando, meditando o absorto en la lectura de algún libro, pero dispuesto a la plática cordial, amena, instructiva, al consejo sano, a la amonestación austera, pero dicha con sencilla afabilidad. Recordemos que nació por el año 1866 Jesús Arriaga, y luego de una vida dedicada por entero al servicio de los demás, con una mansedumbre ejemplar en la que se destacaba el hecho de ser ajeno
a la publicidad y al renombre fastuoso, por muy merecido que este fuese. Sí hay que recordar que entregó su espíritu al Creador en la ciudad de Cuenca aquel 13 de abril de 1932. Hacemos la pausa para oír selecta música que halagará nuestros oídos también. Pasemos ahora a recordar a nuestro directo amigo que también hace unos meses entregó su espíritu al Creador, Juan Valdano, también de academias, por supuesto, gran escritor que de Cuenca, por supuesto, pasó a Quito, murió precisamente en esta ciudad a los 82 años de edad, publicando, ¿saben cuántas obras? Pues no menos de 35 obras, entre cuentos, novelas y ensayos. Cuando falleció el 2 de agosto anterior, su novela Mientras llega el día trata sobre el martirio de los próceres del 2 de agosto de 1810. Digamos pues algo sobre este directo amigo también y tan conocido en la Morlaquía y en Cuenca. Miren bien, el doctor, íbamos a decir, Juan Valdano, había dicho o había escrito: usted, a Santiago Estrella, es la única que se interesa por mis libros, a una de las escritoras. Así también a la dueña de la librería Rayuela era, ¿no? Según publicó en su Metro Facebook, al enterarse de la muerte de este escritor. Había pues quien recoja esta herencia intelectual, si se quiere. Quizás sea una exageración de Valdano, pero era resultado de un síntoma de lo que pasa en la cultura ecuatoriana. No se puede decir que su muerte pasó desapercibida. Los medios de comunicación hablaron de él y de su trabajo, pero en cualquier país que se precie de tener escritores y pensadores de su talla, ganador también del Premio Nacional Eugenio Espejo, por una vida de constante aportación a las letras, habría sido al menos un tema nacional. Publicó cosa de 35 libros en los cuales mostró su preocupación por la identidad, la literatura y el pensamiento nacionales. Se trataba pues de un escritor moderno que ejercía la crítica. Merecía algo más que el estéril retweet del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
comparte mortuorio y también citando a su principal, María Elena Machuca, que destacaba a Valdano por tejer puentes hacia la historia y abrió las puertas de la fantasía. En fin, pero eso no quita un lugar común cuando hay que decir algo de un escritor. Súmele el convenido. Luto en las letras ecuatorianas y honrar al narrador también de leyendas y todo así. Ese mismo 2 de agosto del año 2021 mereció más atención del ministerio en mención la medalla de plata en pesas de Tamara Salazar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y aclaremos, esos triunfos llenan de vida a un país solo en una cuestión de perspectiva y de sentido de la pertinencia. Pero al menos, y eso cabe indicar, se destacó, debió realizar un esfuerzo mayor, aunque sea un comunicado, para creer inútilmente que el Estado le importa la cultura o al Estado. Es una perspectiva que hace pensar en el lugar que ocupan la literatura y los escritores en el país. Valdano ha sido ganador de varios premios, 3 veces el Joaquín Gallegos Lara, es premio, ¿no? Fue un destacado ensayista. De hecho, fue profesor de ensayo latinoamericano en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le preocupaba como germen de las ideas y como un género que tuvo épocas, mejor dicho, doradas en América Latina y que ha ido perdiendo terreno ante la invasión de esos bodoques. Le interesaba el tema generacional, el mirarse y mirarnos como una nación, el papel de los intelectuales. Al menos 2 de sus novelas son partes de esa ilustración. El fuego y la sombra, publicado en 2001, y sobre todo Mientras llega el día, publicado en 1990, que Valdano escribió entre 1985 y 1998, una verdadera novela histórica. Vamos pues a poner punto final a nuestra felicitación a todos aquellos que escriben y que también tienen lectores que perciben ese incienso de cultura, de intelectualidad y de aprecio para lo que son, serán y poseerán en el cielo.